Buenas noches, compañeros de la sección C. El día de hoy vamos a ver lo que les había platicado sobre la ley del IVA, impuesto al valor agregado. Vamos a explicar algunas cosas de la ley, no todas porque no da tiempo, pero sí algunas cosas que considero importantes que le pongan atención y después vamos a dar respuesta al laboratorio. Para principiar les quiero contar que en el tratado de Sergio, del mexicano, el tratadista mexicano Sergio de la Garza, él indica ahí que el primer antecedente de este impuesto sucedió después de concluida la Primera Guerra Mundial en 1917. Y no se le llamó IVA, sino que se le llamó impuesto proporcional. Y se recaudaba mediante adherir timbres fiscales, o sea, estampillas, a las facturas que emitían los negocios. El problema original fue que surgió como un impuesto en cascada, que significa que mediante se iba dando la transmisión de un bien, en la venta iba aumentando cada vez la tasa impositiva. Por ejemplo, se vendía en 100 quetzales más el IVA 112 el bien, y esta persona lo podía vender a otro, porque acuérdense que opera el fenómeno de la traslación. A esos 112 le calculaba otra vez el 12%, suponiendo que esa fuera la tasa impositiva en aquella época. Y así sucesivamente iba aumentando el valor del bien al darse esta transmisión hasta llegar al consumidor, desde luego. Y esto hacía que se encarecieran los bienes y se diera prácticamente se inflaban los costos. La fecha en que realmente ya surge como impuesto al valor agregado lo encontramos en 1952, cuando el francés Maurice Laurent lo creó, creó su libro referente al impuesto al valor agregado, y oficialmente Francia lo aplicó por primera vez en el año de 1954. Como consecuencia de lo que ha sucedido en Francia, los demás países lo siguen, lo empiezan a crear, y en Guatemala pues no existía antes de que llegara a gobernar el general Ríos Montt, un estado de facto, un gobernante de facto, que tuvo diría yo, se vio involucrado en alguna situación que fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el sentido de que estos órganos, con el propósito de garantizarse que Guatemala iba a pagar la deuda pública existente, pues debían asegurar los recursos. Y debido a la inestabilidad político, social y económica que se vivía en aquella época, entonces presionaron al gobernante indicándole que todos los créditos que se iban a otorgar, que estaban en trámite, ya no se iban a dar, y que los que fueran venciendo ya no se iban a prorrogar. Y ustedes saben cuál es la situación de los gobiernos latinoamericanos, con una gran dependencia del crédito público, igual así como lo obligaron a crear este impuesto, el IVA. Cuando surge el IVA en Guatemala, surge como un decreto ley, y surgió con muchos defectos. Recuerden ustedes que no hay un proceso de creación, lo creó la gente que el gobernante llamó como asesores, no calificados en cuestiones tributarias y mucho menos en cuestiones de IVA. Entonces crearon un decreto ley con muchos problemas. Les menciono uno. El IVA, según la doctrina del IVA,
debe estar el impuesto formando parte del precio de las cosas. Sin embargo, el primer decreto ley no surgió en esa forma, sino que al precio de las cosas le aumentaban la tasa impositiva. Entonces los negocios se ofrecían a la venta en las vitrinas, por ejemplo, el valor de algo decía 100 más el IVA. En otros no decía más el IVA solamente, sino que decía 100 más el IVA, total tanto. Entonces, la conciencia de los contribuyentes se formó la idea de que al precio de las cosas se le aumentaba el impuesto. Gran error. Lo segundo fue que se incluyó en la ley como un hecho generador la compraventa de los bienes muebles. Y se dieron cuenta del error cuando ya estaba publicado. Y entonces en el reglamento quisieron incorporar que las compraventas de bienes muebles e inmuebles. Y ustedes saben que el reglamento no puede ser superior ni a la ley ni a un decreto ley. Pero el desconocimiento de la forma de creación de las leyes y de los reglamentos hizo que lo hicieran así y que provocara muchos problemas en el registro de la propiedad. Esos fueron dos de los casos que yo les estoy señalando, más notorios, pero hubo más que dieron como consecuencia que se derogara ese decreto ley y se creara un nuevo decreto ley y se corrigieran esos errores y los otros más que existían. No fue sino hasta en el 92 cuando ya ese decreto ley se derogó totalmente y se creó la nueva ley del impuesto al valor agregado. Es necesario que ustedes revisen que la ley que tienen tenga todas las ampliaciones y modificaciones que ha tenido el decreto original 2792. Hay modificaciones en el 2000, hay modificaciones en el 2012, hay otras modificaciones que se hicieron en el 2001, en el 1997, 1995, y las más fuertes que se hicieron en el 2012. Tienen que ver que su ley esté, en otras palabras, actualizada, pues caso contrario van a contestar en forma errónea, posiblemente con artículos que fueron derogados o incluso reformados por acciones de inconstitucionalidad. Bueno, eso es lo que, así en términos generales, les puedo decir sobre esta cuestión del IVA, sobre esta ley del IVA. Y ahora veamos así, con la ley en la mano, cómo es que está conformado esta ley. El artículo primero que se refiere a cuál es la materia, actos y contratos, igual que el impuesto del timbre. Luego están las definiciones, y ahí lo que trata el legislador es de que el que va a aplicar esta ley, al que le afecta esta ley, pues definitivamente entienda qué se entiende por venta, qué se entiende por servicio, por importación, exportación de bienes, quiénes se consideran contribuyentes, el periodo impositivo, que es de un mes calendario. Ya les dije en otra oportunidad, cuando hablábamos del elemento temporal, que el IVA se paga en el mes siguiente de haber concluido el mes anterior. Y así como julio, que terminó el 31 en domingo, pues por eso fue que el primer día de agosto todavía se podía pagar el IVA de junio en agosto, el primer día de agosto, pero porque se corre al inmediato siguiente, cuando cae inhábil. Pero normalmente es dentro del mes calendario siguiente. El artículo 3, pues, contiene los hechos generadores. Y tal como yo se los había dicho en otra oportunidad, hay leyes que tienen un hecho generador y otras que tienen varios hechos generadores. Esta es una ley que tiene 10 hechos generadores. No me voy a referir a todos, pero sí es importante que vean el artículo 1, se refiere a la compraventa de bienes muebles.
y que el artículo 9 se refiere, el artículo 8 se refiere a la compraventa de bienes inmuebles, pero a lo que se refiere a la primera venta, primera venta. ¿Qué entendemos por primera venta? Les pongo un ejemplo. Juan tiene un inmueble que mide de frente 30 metros y de fondo 100. Pues no lo quiere vender el inmueble en su totalidad, en los metros totales, sino que quiere fraccionar, vender por lotes. Y entonces pide que le hagan los planos para hacer lotes de 10 por 100. Para hacer la desmembración para sí mismo, debe de hacer los planos, pedir la autorización a la municipalidad de que se trate para que autorice la desmembración. Un requisito está en ley que exige el registro de la propiedad, si no, no inscribe. Y una vez que se tiene todo, se fracciona la escritura, se ponen las nuevas medidas con los azimut correspondientes y se presenta al registro de la propiedad. Y ahí surge la primera inscripción, pero no es una compraventa, es una desmembración para sí mismo. Entonces, ahí lo que quedaron inscritos fueron 3 inmuebles al nombre del propietario. No paga impuesto tampoco. Cuando este propietario vende el primer lote a doña Francisca, ahí se está dando la primera venta. La primera venta. Y esa es la que grava esta ley del IVA. Recuerden ustedes que cuando vimos el impuesto del timbre, y siempre en el numeral 2, el artículo 2, numeral 9, decía la segunda venta. O sea, ya cuando doña Francisca le vende a don Roberto, ahí ya va la segunda venta y las subsiguientes, como dice ese numeral 9. Esas ya están afectas al impuesto del timbre. Solo la primera es la que está afecta al impuesto del IVA. Las inmobiliarias compran una finca extensa, pero antes de empezar a vender, fraccionan cada lote a nombre de la inmobiliaria. Y entonces ya van vendiendo de acuerdo a los planes que tienen y los montos, etcétera, a cada sujeto que está interesado. Esa es la primera venta, la que está afecta al impuesto del IVA. Luego dice la donación entre vivos. Tenemos una ley de herencias, legados y donaciones. Entonces, ¿cuál es la que se aplica? Lo que sucede es que antes en la ley de herencias, legados y donaciones había un capítulo donde estaban incluidas las donaciones entre vivos. Pero en aquel tiempo se empezó a dar una ilusión. Recuerden ustedes que la ilusión es la transformación de las formas jurídicas, y entonces mucha gente, en lugar de hacer compraventas, hacía donaciones entre vivos. ¿Por qué? Porque las tasas impositivas que están en el artículo 7 de la ley de herencias son mucho más bajas, y entonces pagaban menos impuestos. Pero no estaban haciendo una compraventa, lo que realmente era la operación. Para pagar menos impuestos, eludían la carga tributaria más alta, utilizando otra figura legal que no correspondía. Como consecuencia de los análisis que se hicieron y cuánto se estaba perdiendo, decidieron el Ministerio de Finanzas presentar una iniciativa en la cual la donación entre vivos se eliminaba de la ley de herencias y se trasladó al IVA. Y entonces ahora por eso esas donaciones entre vivos pagan el 12%. Luego, de los demás hechos generadores, pues se entienden perfectamente. Veamos la fecha de pago del impuesto. Según el artículo 57, en el caso de los vehículos, cuando se emite la factura. Cuando es en escritura pública, pues dentro de los 15 días, dependiendo de la empresa o la persona que esté vendiendo. Si son empresas que venden los vehículos, estos automotores, pues tienen que emitir facturas. En este caso, pues
se le tiene que aplicar la ley del IVA de pagar el mes siguiente, porque tiene que hacerse la operación de sumar todas las facturas del mes. Pero si es Juan para Pedro, pues lo que van a hacer es una escritura, se hace a través de una escritura, entonces la tienen que hacer entre los 15 días siguientes. Bien, la otra cuestión importante aquí, los arrendamientos. Los arrendamientos generalmente se pagan de forma mensual. Entonces, si en la escritura quedó plasmado que en los primeros 5 días de cada mes debe pagar la renta, pues en esos primeros 5 días ni bien reciba el pago, debe de extender la factura. Si el pago es trimestral en forma vencida, pues cuando transcurran los 3 meses y le paguen, extiende la factura. Habla en el artículo 6 de los sujetos pasivos del impuesto. Están los contribuyentes, los importadores, los beneficiarios de algún servicio, los compradores. Y luego, el artículo que toda ley tiene, que yo les he señalado, las exenciones. Solo que aquí hay exenciones generales, según el artículo 7. Luego ahí quedaron incluidas todas las exenciones que se pudo haber imaginado el legislador. Luego en el artículo 8 se refiere a las exenciones específicas. Generalmente aquí es para personas. Cuando veamos las exenciones, ahí vamos a ver a qué clasificación corresponden las exenciones específicas y las exenciones generales. El artículo 10 se mira bien largo, bien amplio el artículo, pero lo que regula básicamente es la tasa impositiva, que es el 12%. Todo lo demás, esos numerales que aparecen ahí, son los famosos candados, como lo dicen en los medios periodísticos o en el Congreso, que puso el legislador al ente central, al Ejecutivo, para que el 100% de lo que se capta de IVA no vaya a parar al Fondo Común del Estado, a la cuenta del Fondo Común del Estado, sino que el legislador de una vez le dio un destino. Y por ejemplo, el numeral 1 dice 1.5 de los ingresos para las municipalidades. Y luego le dice a las municipalidades en qué es que lo debe utilizar ese 1.5. He ahí la razón por la cual a las municipalidades se le quitó la facultad, de acuerdo a la Constitución, de crear arbitrios. ¿Por qué? Porque del IVA le están trasladando a todas las municipalidades un 1.5. Y además le trasladaron los recursos provenientes del IUSI. Sin embargo, hay municipalidades que no se sienten satisfechas con esos recursos y siguen creando arbitrios con el nombre de tasas. Ya les expliqué cuál es la laguna y el problema que ha generado esa situación. Bien, aquí tenemos entonces la tarifa del impuesto. Luego habla de las bases del impuesto, o sea, sobre qué se debe aplicar el 12%. Y luego llegamos a algo que me interesa mucho que traten de entender ustedes: el débito fiscal y el crédito fiscal. Con esto, ustedes tienen que comprender que todos los que conformamos una sociedad y que nos denominamos consumidores, no somos los contribuyentes del IVA. Nosotros lo que somos son los entes que están recibiendo la carga económica de la existencia del IVA. Y digo la carga económica porque es a los que finalmente daña en su economía el cobro del IVA. Pero nosotros no somos los contribuyentes. Contribuyente es el que está inscrito en la SAT como tal, contribuyente del IVA. Ustedes el día que se gradúen van a tener que inmediatamente, si van a prestar servicios por su profesión, inscribirse en el registro tributario unificado como contribuyente del impuesto sobre la renta y como contribuyente del IVA.
Porque cuando hablemos de pequeño contribuyente, les voy a decir nunca inscribirse como pequeño contribuyente. Pero aquí lo importante es que sepan que solo el que está inscrito como contribuyente es el que se considera el destinatario legal tributario, o sea, el obligado conforme a la ley. Todos los demás que nos denominamos consumidores, lo que recibimos por el efecto del fenómeno de la traslación es la carga económica en forma proporcional en atención a la proporción de lo que estemos consumiendo. Así es la proporción de impuestos que estamos pagando y que originalmente pagó el destinatario legal tributario y que después lo trasladó al mercado del consumo dentro de todo ese proceso de comercialización. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, y por eso les digo, hay que pedir factura. Y ahorita con esta explicación se van a dar cuenta del por qué. Vamos a hablar de nuestro caso como profesionales el día de mañana. Ustedes, como profesionales, por los servicios que prestan, tienen que emitir factura, obligado. Y ustedes ya no van a conocer la factura de papel, ustedes la factura electrónica que ya está en vigencia. Ya todos nosotros los profesionales ya estamos extendiendo facturas electrónicas, ya no son en papel. Con eso, la administración tributaria lo que ha logrado es tener un control inimaginable sobre todos los contribuyentes del IVA y en el impuesto sobre la renta, porque van tomados de la mano. El débito fiscal, dice el artículo 14, es la suma de impuesto cargada por el contribuyente, o sea, lo que yo le cargo al que me está pidiendo que le preste servicios, además de los honorarios que le estoy cobrando. Pero como va confundido en el precio de las cosas, que es como debe ser, entonces yo le presto un servicio por una escritura, por ejemplo, y le voy a cobrar mis honorarios 1,000 quetzales más el IVA, que son 120, yo facturo por 1,120. 1,120 es el monto de mi factura. Entonces, ahí tenemos ya un débito fiscal de 120, que es lo que me está pagando de IVA al que yo le presté mis servicios. Esos 120 que me está pagando mi cliente no son míos, son del Estado, son del fisco. ¿Le debo trasladar yo los 120 al fisco? No, porque hay que hacer una operación en la cual tiene que ver el crédito fiscal. ¿Cuál es el crédito fiscal? Según el artículo 15, es al contrario, es el impuesto que se le carga al contribuyente por las operaciones afectas, o sea, por las compras que yo hago, en otras palabras. En el débito es el que yo le cargo a mi cliente. En el crédito es el IVA que me cargan a mí por las compras que hago. Y entonces, síganme, voy a hablar despacio para que me comprendan y si quieren hacer apuntes, pues los puedan hacer. Yo presto mis servicios profesionales durante el mes, vamos a hablar así sencillito, por 1,000 quetzales, por 1,120, es lo que me suma las facturas que hice o la única factura. Entonces tengo ahí 120 de débito fiscal. Luego compro en este mismo periodo 1,120 en papel oficio, papel tamaño carta, tóner y pago de alquiler. Me cuadra 1,120. Entonces tengo también de crédito fiscal 120. Yo ingreso al portal de la SATA de Claraguate, busco el formulario de la declaración mensual del IVA y entonces ahí me pide en las primeras casillas cuánto es el monto de mis facturas. O sea, yo ya sumé las facturas. ¿Sí? Y al colocarlo, pues entonces automáticamente el sistema me da cuánto es el débito fiscal.
En la parte siguiente dice el monto del crédito fiscal. Yo ahí voy a colocar lo que me sumaron las facturas de lo que yo compré. Y automáticamente el sistema me dice que de crédito tengo 120. Entonces el mismo sistema hasta abajo va a decir cuánto pago. Si tengo 120 de débito y 120 de crédito, yo no tengo que pagar nada. Hasta abajo va a aparecer un cero. Y entonces mando mi declaración. No tengo que imprimir el 2000 porque no hay nada que pagar. Y entonces el mismo sistema me acusa recibo diciendo de que recibió la declaración a cero. Entonces esa declaración la tuve que haber hecho yo en el mes siguiente. O sea, lo de julio lo tendría que estar haciendo ahorita en el mes de agosto. Veamos otro ejemplo. En el mes de julio yo emití dos facturas que sumaron 2.240. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es el IVA? Bueno, una forma muy personal, como yo lo hago. Los contadores y los auditores tienen otro sistema. Pero yo tomo esos 2.240 y lo divido entre 1.12. Y la cifra que me aparece es el valor neto de mis honorarios. Si yo divido 2.240 entre 1.12, el resultado va a ser 2.000. Y si la multiplico esos 2.000 por 12, que es la tasa del IVA, me va a dar como resultado de ese 12%, 240. ¿Bien? Tengo de débito fiscal 240. En el mes de julio, yo hice algunas compras, pagué mi arrendamiento y al sumar las facturas de las compras por servicios o por bienes, solo me suman 1.120. Entonces, cuando yo en el formulario coloco 2.240 dentro de las facturas que emití, y luego me dio 240, y más abajo pongo el total de las facturas de las compras que hice, 1.120, me va a dar un crédito de 120. Hay una diferencia, 120 en el crédito, en el débito fiscal. Y entonces el mismo sistema hasta abajo va a aparecer no un cero, sino va a aparecer que yo tengo que pagarle al azar, a través del sistema bancario, 120 quetzales, porque es un IVA que no tiene compensación con el crédito fiscal. Entonces no me pertenece, te lo debo pagar al fisco. Aquí es donde muchos cuando se dan cuenta de que tienen más débito que crédito, vienen y hacen una operación que ya conlleva evasión tributaria. Porque el artículo 16 claramente nos indica que las facturas que se deben de incluir son las que se vinculan con la actividad económica. Léanlo, ustedes léanlo completo, yo solo les estoy señalando lo que dice en la tercera línea de mi ley, que es la adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica. Pero como yo no me quiero desprender de esos otros 120, estoy hablando de cifras cortas, pero ya en la práctica estoy hablando de mucho más dinero. Entonces viene y estos contribuyentes incluyen facturas como por ejemplo la compra de ropa, la compra de zapatos, lo que han estado comprando en el supermercado durante el mes, y así una serie de gastos que no tienen nada que ver con su bufete, que es donde está el giro normal de su negocio. Ya se imaginan ustedes los otros profesionales o las empresas que incluyen, le dan carro a la esposa, todos los servicios del carro que le compraron a la esposa, las facturas las piden a nombre de la empresa. ¿Y qué tiene que ver eso con la empresa? Nada.
son ajenos. Y entonces, el día de mañana, ustedes hicieron esas operaciones incluyendo otras facturas para no pagar el IVA y que cuadrara y pagar solo unos 15 quetzales, por decir algo, o 1000 quetzales de 15,000 que tenían que pagar. Viene la fiscalización y les van a auditar un mes. Y al ver que ese mes incluyeron facturas que no tenían nada que ver con el giro normal del negocio, les van a auditar todos los meses y cada mes les van a hacer un ajuste que va a implicar el pago del impuesto omitido, porque les van a descartar todas las facturas que no corresponden, más la multa del 100% del impuesto omitido, más los intereses. Entonces lo mejor es no meterse a problemas con el fisco, incluir lo que realmente tiene que ver con el giro normal del negocio, o sea, lo que esté vinculado con la actividad económica. La otra situación que se puede dar es, siguiendo con el mismo ejemplo de los 2.240 que yo facturé, es que lo vamos a hacer a la inversa ahora. Yo facturé 1.120, solo me pagaron 120 de IVA, pero en el mes yo pagué la renta, pagué la luz, compré papel, y entonces resulta que gasté más de lo que había ganado, mis ahorros, y gasté 2.240. Si se dan cuenta, tengo más crédito que débito. Al colocar en el sistema estas cifras, en el débito 1.120, me va a decir que tengo un débito de 120, pero al ubicar los 2.240 en el crédito fiscal, va a decir que yo tengo 240 de crédito. O sea, hay 120 que yo pagué más de lo que me pagaron a mí. Y entonces, el sistema va a reportar donde está la casilla del monto a pagar, 0. Pero más arriba, en el formulario, va a decir remanente, 120. ¿Qué significa eso de remanente? Que me han quedado 120 quetzales de crédito fiscal para la declaración del mes siguiente. O sea, van a sumar para el crédito. Y entonces tengo la oportunidad de que lo que allá se quedó en el mes anterior, todavía lo puedo incluir en la declaración del mes de agosto. Porque es un crédito fiscal a mi favor. A eso es a lo que se refiere el remanente que se señala en el artículo 21, en el artículo 22 de la ley del IVA. Ustedes tienen un artículo ahí que es la documentación del crédito fiscal, cuáles son los documentos que se aceptan como documentación de crédito, o sea, las facturas que nos emiten a nosotros. Luego está el tema de la determinación, que es cómo se fija el monto del impuesto a pagar. Ya les hablé del remanente, o sea, el saldo del crédito fiscal. Esos son artículos obligados que los entiendan. Ya para hablar del tema de la evolución del crédito fiscal, es bueno que lo lean, pero no interesa para el caso de los abogados y notarios. Igual es el tema de los exportadores, es bueno saberlo por las preguntas que a uno le hacen los clientes. Y el cambio de régimen que solo se puede hacer al final del ejercicio. Y luego llegamos a la evolución del crédito fiscal a los exportadores, seguimos con los exportadores, es un tema bien amplio. Y llegamos a lo que nos interesa, que es el pequeño contribuyente. Eso está en el artículo 45. Aquí es donde yo les tengo que decir a ustedes, el día de mañana que se gradúen, pues hay gente que piensa en negativo y dice, yo no voy a tener ingresos por más de 150,000 quetzales en el año. Y entonces, ¿para qué me voy a poner a pagar más impuestos con lo que yo pueda ganar menos de 150,000?
Si con el régimen del pequeño contribuyente yo únicamente voy a pagar un 5% sobre las ventas o los servicios, en nuestro caso servicios, y me ahorro el impuesto sobre la renta, no tengo que pagar impuesto sobre la renta. El problema del pequeño contribuyente es cierto, se están ahorrando el impuesto sobre la renta, solo van a pagar un 5%. El problema es que la factura del pequeño contribuyente no genera crédito fiscal. O sea, no, las empresas no lo pueden incluir como crédito fiscal. O sea, eso les resta. Están erogando una cantidad de dinero que no les está trayendo ningún beneficio. Supónganse ustedes, se graduaron, tienen un buen amigo que tiene una empresa grande, y el dueño es el gerente general. Y sabe, ustedes lo invitaron a su graduación ya con el propósito de que les dé trabajo. Capta la idea y al par de meses lo está citando. Quiero que trabajes conmigo. Aquí hacemos contratos de arrendamiento, hacemos contratos de opción a compra, vendemos también inmuebles. Es un negocio y quiero que seas mi asesor. Y con mucho gusto. Dame una tarifa de lo que me vas a cobrar. Ustedes se la presentan, se las aprueba, es su amigo. Y va el primer trabajo. Y cobran ustedes 2.240. Necio yo con eso, pero es más fácil para que nos entendamos. Cuando el contador recibe esa factura, pequeño contribuyente con letras ahí, y ve los 2.240, dice, y es el nuevo abogado de la empresa que le van a dar todos los negocios, y nos va a facturar como pequeño contribuyente, eso no nos ayuda para hacer la operación de crédito y de débito y crédito. Inmediatamente se va con el gerente. Y el gerente, cuando le explican que esos 240, que el 5% de los 2.000, porque no serían 240, el 5% de los 2.000 lo está perdiendo, pues entonces el gerente, primero su interés económico, llama donde había dado instrucciones para que les dieran trabajo y dice, por favor, paren todo. Y llama al abogado, a su amigo, y le dice, mira, nunca me dijiste que te había inscrito como pequeño contribuyente. Así, yo pierdo. Y usted viene y le dice, no te preocupes, me voy a cambiar de régimen al general. Momento. Eso solo lo pueden hacer a finales de año, en diciembre. Y este asunto se está dando en agosto. Entonces le va a decir al gerente, no lo puedes hacer, eso lo puedes hacer hasta en diciembre. Ellos, aunque no lo crean, están empapados de muchas cosas del IVA y del impuesto de la renta. Se quedaron sin trabajo. Pensaron mal. Por eso desde ya les digo, no se inscriban como pequeños contribuyentes. De una vez a lo que van a generar ustedes sus ingresos dentro del régimen simplificado del impuesto sobre la renta y como contribuyentes del IVA. Esta operación, de todas maneras, tiene que pagar contador, porque no creo que lo vayan a hacer ustedes. Somos pocos los que hacemos nosotros las cosas contables. De todas maneras van a pagar el contador, entonces les da lo mismo. Se están ahorrando, entre comillas, un 7% del IVA y el impuesto sobre la renta, el 5%. Pero a la larga están perdiendo clientes porque no les va a interesar. Yo, por ejemplo, nunca entro a un parqueo donde ya me entregaron una factura de pequeño contribuyente. No me sirve. Prefiero caminar una cuadra más a aquel parqueo que sí me da factura, bueno, en el tiempo del papel, ¿verdad? Pero que yo sé que es contribuyente normal, que sí me sirve para mi crédito. Más ahora con los parqueos que cobran
cantidades altas, 10, 15, en algunos lugares hasta 20 la hora, y usted va a ir a estar 3 horas ahí. Bueno, ya les expliqué entonces por qué no el pequeño contribuyente. Si usted está inscrito como pequeño contribuyente y se equivocó y ya está generando ingresos anuales por 200,000, usted ya no debe estar como pequeño contribuyente, pero como le beneficia, porque solo paga el 5%, no paga el otro 7% del IVA, no está pagando impuestos a la renta, sigue en ese régimen. Porque el otro cliente dijo, no, son mi amigo, seguí con eso. Ah, pero el fisco está perdiendo. Y entonces hay un artículo aquí del pequeño contribuyente, donde, el artículo 50, donde dice que la SAT lo puede cambiar de régimen. Y lo cambia, lo han hecho. Y hace algunos años le presentaron las cifras al directorio de cuánto estaba perdiendo el Estado con los pequeños contribuyentes que sabían que estaban generando más de 150,000 y no se cambiaban. Y entonces el directorio dio la disposición de que se aplicara estrictamente esta ley y cambiaron cientos de contribuyentes a contribuyentes normales. Luego, es importante que tengan claro esto del régimen del contribuyente agropecuario, o del pequeño contribuyente agropecuario, no es importante para nosotros. Lo que sí es importante es lo que está en el título 4 para adelante, todos los artículos están ahí. Porque aquí está ya lo de la base imponible y las tarifas de enajenación de los bienes muebles e inmuebles. Aquí es donde se señala cuánto pagan los modelos de vehículos y cuánto pagan las motocicletas. 1,500 para los primeros y 300 y 200, y ahí les dice según el modelo, ¿verdad? Y en el artículo 56, que ya nos habla claramente de cuál es la base imponible de los inmuebles, que es donde se dice que es el valor más alto el que se debe tomar, ya sea porque lo diga la matrícula fiscal, lo diga el catastro municipal, porque hay un avalúo inscrito o porque la escritura se hizo por un valor mayor. A mí se me olvidó decirles esto a los compañeros de la otra sección, pero no me recuerdo si fue ayer o bien hoy. Hoy salieron las noticias, pero la SAT sacó un comunicado donde establece algo que ya sabía la SAT desde hace tiempo, que se está evadiendo el pago del impuesto en el hecho de que, y ahí presenta los casos. Voy a ver si encuentro un mecanismo para enviarles la circular, para que la lean, es muy importante. Generalmente en las compraventas de inmuebles están inscritas por 100,000 un inmueble, por ejemplo, pero yo que voy a vender, y según mi avalúo, pasa el valor de mercado. El valor de mercado dice 1,000,000. Entonces yo ya sé que tengo un chance para negociar 1,000,000 y puedo bajar a 900,000, perdiéndole 100,000 en su valor de mercado. Pero cuando se hace la compraventa, llegan ante ustedes como notarios y le dice, aquí están los papeles, aquí está el pago del using, el inmueble está registrado en 100,000 quetzales. Ustedes les dicen, bueno, hagamos la escritura por 100,000 quetzales. Y ahí, enfrente de ustedes, ven cuando los cheques o el cheque de caja está por 900,000. Se está dando una evasión tributaria en la que sale afectada el fisco y ustedes. ¿Por qué? Porque uno cobra sus honorarios por el monto de la escritura. Lo que están haciendo allá es el asunto de ustedes. Y el fisco está perdiendo porque hay 800,000 quetzales que no se está pagando el impuesto. Y hacen
hacen una serie de operaciones creando otras escrituras, etcétera, pero al final esas escrituras no tienen incidencia en la compraventa. Y la gente ha olvidado que los bancos del sistema reportan a la Intendencia de Verificación Especial todos los movimientos bancarios de los cuentavientes que se salen de los rangos que han manifestado al inicio del año. Y la IVE empieza a investigar. Y entonces resulta que hay 800,000 quetzales en que ustedes se pueden ver involucrados en lavado de dinero y en defraudación tributaria. Y el notario, ¿cuál es su posición del notario? Para mí que uno de notario no tiene responsabilidad, porque de aquello yo no puedo dar cuenta. Y si hablamos de la bancarización, pues me están enseñando un cheque que yo detallé en la escritura por 100,000 quetzales, yo me cubrí las espaldas. Y esa circular dice las distintas formas como han estado evadiendo el impuesto en la compraventa de bienes inmuebles y que ya tienen detectados varios casos sobre los cuales van a empezar las fiscalizaciones. El domingo por la tarde me llamó una persona que se dedica a la venta de inmuebles. Me dice, ¿qué hago? El comprador está vendiendo el inmueble en 1,500,000. El vendedor. El comprador, ya encontré comprador, pero el comprador quiere que se haga por el precio inscrito, 300,000. Y el vendedor dice, yo no quiero problemas, le dijo. Pero ahí está el dinero. Y si quiere se lo dan en efectivo, entre comillas, efectivo. No hay bancarización. Entonces le dijo, no, se me está yendo de las manos el negocio, me dice, ¿qué hago? Usted no puede hacer nada, porque el vendedor está en todo su derecho de protegerse contra la ley de lavado de dinero y con lo que pueda venir por defraudación tributaria. Hoy que leí esa cuestión se la mandé a este vendedor de inmuebles para comprobarle que lo que yo le había dicho estaba en lo correcto. Su cliente, el vendedor, tenía toda la razón. ¿Qué van a hacer? No sé. Pero por lo menos aquel dicho que dice en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Bien, entonces es importante ese artículo 56 y más el 57. El 57 es donde les decía yo que la compraventa de bienes inmuebles, el plazo para el pago del impuesto es de 15 días siguientes a la fecha de la autorización, es el último párrafo. Pero aquí hay una situación que tienen que saber. ¿Qué pasa cuando el que está vendiendo el inmueble es una constructora o una inmobiliaria? En esos casos, dice este artículo 56, estos vendedores tienen que extender factura. Y la escritura solo se hace por motivos de registro. O sea, no podemos mandar la factura al registro de la propiedad para que se opere la compraventa. Entonces nosotros como notarios, en la razón del testimonio tenemos que detallar después de que está contenido en tantas hojas, etcétera, etcétera, y el impuesto al valor agregado se ha pagado mediante la emisión de la factura número tal, de fecha tal, y el detalle de la factura. Y al primer testimonio se le agrega la fotocopia de la factura. Dice, se deberá juntar fotocopia legalizada del recibo, y en este caso de la factura. Eso ya no lo aplica el registro de la propiedad, con una fotocopia ya no rechaza, al principio sí rechazaba, pero es motivo de que se las rechacen en un momento dado. Bueno, lo importante es que hay dos formas entonces de pagar el IVA.
Estas empresas van a pagar el IVA en el mes siguiente, cuando hagan esa operación de crédito y débito. Y el registro va a inscribir porque ya se extendió la factura. Pagó todo ese IVA al fisco que contiene la factura, ese ya no es problema del registro. Ese es problema de la empresa con su operación de débito y crédito. Ahora, los ciudadanos comunes que tienen un inmueble o dos inmuebles y quieren vender uno de ellos, no son contribuyentes del IVA, no son profesionales, es el común denominador de los ciudadanos que tienen inmuebles. Por necesidad o porque quiere ya decirle a sus hijos, aquí te dejo tanto dinero y todo, van a vender. En esos casos sí es obligada la escritura, siempre por el valor más alto, y el impuesto se paga entonces mediante ese formulario que hay en Declaraguate. Y en estos casos no hay comisión. En el impuesto del timbre sí tenemos derecho a comisión. En el IVA no hay derecho a comisión. Y entonces ingresa uno y ahí al Declaraguate, llena el formulario, piden el nombre del notario que lo autorizó, su registro, su número de colegiado, ya les pidió al inicio el número de NIT, el número de la escritura, la fecha de la escritura, para determinar si está dentro del elemento temporal que estableció la ley, 15 días, 15 días siguientes a la fecha de la escritura, y si no, para calcularles de una vez el monto del impuesto, la multa y los intereses. Así es como funciona. Y ustedes en su razón del testimonio no van a declarar la factura, sino que van a decir que el impuesto se pagó mediante, el impuesto al valor agregado se pagó mediante el formulario de la SAT número tal, y todo el detalle del formulario, por el monto que lo extendieron, la fecha que lo pagaron, y ese formulario lo tienen que adjuntar al primer testimonio, para que el registro sepa que está pagado el impuesto. Y con eso, pues prácticamente ustedes ya pueden hacer al regresarse, lo hacen su liquidación para el cliente. El artículo 57 en adelante no se los voy a explicar porque ya tienen un caso, el último caso de laboratorio se refiere a eso, ¿verdad? Estoy seguro que lo tuvieron que haber leído. Bueno, este es así como les dije al principio del año, es imposible explicarles la ley completa. Yo lo que traté de hacer es las cosas más importantes que tienen que ver con el ejercicio profesional y que entendieran esa operación de débito y crédito. Por lo demás, pues ahí sí, ustedes sí tienen que leer la ley completa. No se metan al reglamento, por favor, no contesten con el reglamento, les pongo malo. Yo no estoy evaluando el reglamento. Estoy evaluando la ley que corresponde al impuesto al valor agregado. Ni me contesten con otras leyes como lo hacían en el semestre anterior. Yo no estoy evaluando ninguna otra ley. Estoy evaluando el IVA. Y solo con el IVA deben de contestar. Bueno, veamos ahora el laboratorio. Pongan a la vista su laboratorio. Está viendo aquí un comentario de un compañero sobre eso que hablé del pequeño contribuyente. Esa situación del pequeño contribuyente también fue una especie de anzuelo para lograr ampliar la base tributaria. Ingresen como pequeños contribuyentes, pero al rato me los traigo al régimen general. Y entonces muchos dijeron, bueno, voy a pagar menos.
y voy a estar en orden. Y efectivamente estuvieron en orden. Lo que no sabían era de la situación que también lo que podían perder como pequeños contribuyentes, ya les expliqué. En el caso de los profesionales como nosotros, los negocios, pues lo que va a pasar es que si yo compraba ahí esa librería, que me ha pasado también, yo ya no compro en esa librería. Voy donde me entregan factura, normal. Fue un anzuelo, como se ha pretendido también atraer al comercio informal. Y ese es un tema muy amplio y que ha costado en el mundo tratar de incluirlo, y cada vez es más difícil ante la situación económica de los países, que cada vez surge más comercio informal. A la compañera María Mercedes Arce Arribillaga sobre la tasa de la Antigua, al finalizar el laboratorio les voy a explicar qué pasó ahí. También me llamó mucho la atención y leí todo lo que dijo creo la municipalidad. Veamos el laboratorio. Bueno, en el caso número 1, pues está hablando de una escritura de partición. Y ya vieron ustedes la excepción que hace en las adjudicaciones, en el hecho generador. En el hecho generador de las adjudicaciones de bienes en pago, por cierto que eso lo señalé en la otra sección y en esta se me fue por alto. Las adjudicaciones surgen como consecuencias, lo que está en el artículo, ¿dónde está? En el artículo 3, numeral 5. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles. Cuando a ustedes les pidan que ejecuten un crédito hipotecario, van a llevar a cabo todo el proceso, y al finalizar el proceso es cuando le dan 10 días al propietario del inmueble para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Nunca la otorgan. Entonces hay que nombrar a un notario para que haga la escritura. El juez lo nombra y entonces ya se presenta la minuta, la autorizan. Y es una escritura de adjudicación de bien inmueble en pago. Para cuestiones de impuesto, dice que está dentro del hecho generador. Pero si es un banco, no paga impuesto, porque tiene un beneficio tributario que está en la ley de bancos. En la ley de bancos dice que todas las adjudicaciones provenientes de ejecución de créditos hipotecarios, estoy parafraseando el artículo, no deben de pagar el impuesto del IVA. Entonces solo se hace la escritura, se emite el testimonio, y en la razón del testimonio se dice: y por lo contenido en el artículo tal de la ley de bancos, decreto tal, este contrato no paga el impuesto del IVA. Y ahí está, te los van a inscribir. Pero ese mismo artículo dice que en la partición, después de las adjudicaciones normales, dice, las particiones no pagan tampoco. No importa que sea un proceso sucesorio o testamentario, intestado o testamentario, no importa, no pagan. ¿Por qué no pagan? Que es el caso número 1. Porque ya pagó impuesto de herencia de legados y donaciones, no puede haber doble tributación. Y por eso aquí dice: ¿está afecta a dicha escritura el pago del IVA o del timbre fiscal? ¿De una vez las dos? No. Base legal, el artículo 3, numeral 5, 7, numeral 3, literal B, está dentro de las exenciones también, está exento. Bien, en el caso número 2, les preguntan sobre un asesor nutricional que gana 5,000 mensuales de honorarios. Fíjense, honorarios. Si está cobrando honorarios es porque no está en relación de dependencia. O sea, él está prestando servicio como asesor.
Esas son las cosas que ustedes tienen que entender y tener claras. Entonces, pueden ustedes pensar a ese asesor del ministerio, este no paga IVA, porque está en relación de dependencia. Todo el que cobra honorarios está prestando servicios, paga IVA. Entonces, por la labor desarrollada, ¿está obligado al pago del IVA? Sí, son honorarios, se dio factura. ¿Cuánto deberá tributar mensualmente? Porque como mensualmente le pagan, y dice que en el momento del pago, le dice la fecha de pago, lo que está al principio de la ley, 600 mensuales. Artículo 2, numeral 2, 3, numeral 2 y el 10, que es el cajonero que tiene la tasa impositiva. La inmobiliaria del maíz. Acuérdense lo que les dije de las constructoras inmobiliarias. Le vende un inmueble y da los datos del inmueble. 450,000 matrícula fiscal. Valor de mercado 800,000. Ya les expliqué eso. Ustedes tienen que tomar el valor inscrito. Pero si el cliente les dice, no, la matrícula, lo que estábamos hablando ahorita de lavado de dinero, el ejemplo que les puse. No, 450,000 tiene la matrícula, pero yo quiero que lo haga por el valor que me están pagando. Ustedes tienen que hacer lo que les están pidiendo. Ustedes no pueden decirle al cliente, pero ¿por qué no lo hace por el valor que está inscrito? Se paga menos impuesto. Esa no es su función. Miren, cuando lean esa circular, voy a ver de qué manera se las envío, aunque sea escaneada. No puede uno decirle al cliente comete un delito, se va a ir involucrado en lavado de dinero o defraudación tributaria. Al contrario, eso es lo que debiera explicar uno. Desde luego, la gente no comprende esas situaciones y llegan con usted y de una vez le dicen, queremos que haga la escritura por tanto. Pero si se da ese conflicto como el que les expliqué y le preguntan a usted, usted tiene que decir lo que es. Va en riesgo que le dejen el negocio o no. Pero usted no puede esperar a que el día de mañana fiscalicen esa operación y el cliente, el vendedor, el que era su cliente, llegue. ¿Por qué no me dijiste? Me dejaste involucrado en un problema penal. Estoy citado para la primera declaración. Imagínense ustedes. Entonces, por eso hay que hacer las cosas como debe ser. En este caso, pues, no dice nada de eso, solo habla de 450 la matrícula, sobre eso debe pagar el IVA, el 12%, 54,000. Artículo 2, numeral 1, 3, numeral 8, el 10. Ahí no se pregunta la forma de pago, pero léanlo porque está el 57 que ya les dije de la forma de pago, ¿verdad? En el 4 se habla de una donación entre vivos, ya les expliqué por qué se eliminó. Y les dice, el impuesto que debe pagar el señor Villacorta, ¿cuánto es? Porque ya les dijeron en el impuesto en el departamento de herencias que ahí no se ventila eso. Entonces, ¿cuánto paga de IVA? Pues ahí está la tasa, los parámetros de vehículos y de motos. ¿Qué debe pagar? IVA. ¿Cuánto? 500. Ya es un modelo antiguo. Base legal, artículo 2, numeral 1, 3, numeral 9 y el 55. 2, numeral 1, 3, numeral 9 y el 55. El caso número 5 se refiere prácticamente a esas facturas que se incluyeron que no tienen nada que ver con el giro normal del negocio. Y les hacen una fiscalización y de esa fiscalización el auditor hace un ajuste. ¿En qué se fundó el auditor? En que todas esas facturas que generaron crédito fiscal y que por eso no pagó impuesto y que al hacer la nueva determinación dio como resultado un ajuste de 25,000, que pues yo no dije ahí en un mes, no importa. Pero ¿cuál es la base legal del auditor? Porque no se vinculan. El artículo 16 del primer párrafo es bien claro. Solo generan crédito fiscal
las escrituras las facturas que tienen que ver con el giro normal del negocio, o sea, que estén vinculadas con la actividad económica que se está declarando. Por último, el artículo 6, el caso número 6, que se refiere a esos artículos que les dije que no habíamos explicado, porque aquí está el caso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la elusión el semestre anterior? Y que les decía que el mejor ejemplo que podíamos tener en Guatemala era cuando se empezaron a emitir mandatos, poderes para que en lugar de hacer una escritura, el endoso de la compraventa y una tarjeta de circulación para el nuevo comprador, lo que se hacían eran poderes y seguía el mismo propietario, y esos poderes se iban retransmitiendo porque daban la facultad para poder sustituirlos. Lo que se estaba dando era la ilusión. El problema es que siempre el propietario aparecía en los registros, y como consecuencia de eso, cualquier accidente, las responsabilidades civiles para él. Entonces, ¿cómo se resolvía este problema? El directorio se dio cuenta, alguien llevó el tema al directorio, se discutió, se pidió un dictamen jurídico, y la solución fue pedir que en la nueva reforma de la ley del IVA se incluyera estas modificaciones. Y con esa forma se resolvió. ¿Qué puede hacer para que ya no sea su nombre? Pues el propietario que vendió tiene que dar un aviso a la Administración Tributaria, al Registro Fiscal de Vehículos, hacer una declaración jurada. Si a los 30 días no está inscrito la compraventa, entonces, después de esos 30 días, cuando él se dé cuenta, se presenta ante la Administración Tributaria del Registro Fiscal de Vehículos con su declaración jurada, donde indica a quién le vendió, los datos del vendedor. Por eso es bueno quedarse con una copia del certificado de propiedad. Ahí están todos los datos de a quién le vendió. Y entonces, ¿qué hace la SAT para que le paguen el impuesto, si en dado caso está atrasado? O el propietario que aparece llegó porque está inmovilizado, porque no se pagó el impuesto. Ese carro no es mío. Sí, pero usted aquí sigue apareciendo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues esa declaración jurada. Y la SAT, ya con esa información, pues le va a requerir de pago. La primera literal está la respuesta en el 57B. Dar aviso, si ya transcurrieron más de 30 días, por medio de declaración jurada. ¿Qué hace la SAT para que le paguen el impuesto? Requerir de pago con los datos que le proporcionaron y fija un plazo de 5 días. Y si no, seguir un económico coactivo, pero el impuesto es demasiado bajo, entonces no lo va a seguir. Pero sí tiene la facultad, de acuerdo a esa disposición administrativa interna, de inmovilizar el NIT de ese personaje. Y él tendrá entonces que ver a quién se lo trasladó y todo para poder hacer el traspaso para el que tenía el vehículo. Eso fue lo que se regularizó con aquel cambio generalizado de placas de un 80%. Y la literal C, la B está en el 57C. Y la literal C de ese caso se refiere a la obligación que tiene el notario que hizo el endoso. ¿Tiene alguna obligación además de esa auténtica que hizo? Sí, tiene que dar un aviso dentro de los 15 días siguientes del inicio de cada mes de todas las auténticas que hizo en certificados de propiedad de vehículos. Y eso está en el artículo 57, cuarto párrafo. 57, cuarto párrafo. Los anteriores son artículos 57B, 57C. Véanlos despacio. Bueno, señores, con eso finalizamos el laboratorio. Paso a contestar esa pregunta que hace la compañera, que no tiene nada que ver con esto del IVA, pero que sí es una situación que se dio, está vigente. Que la Municipalidad de la Antigua hace poco creó una resolución, el Consejo, en la cual dice que todos los
hospedajes, hoteles deberán cobrar 20 quetzales más de lo que ya se cobra en concepto de tasa. ¿Sí? Concepto de tasa. Si la tarifa de un hotel era 200, que ya lleva incluido ahí el impuesto del turismo, el IVA y todo, además debe cobrar una tasa de 20 quetzales. ¿Por qué? Porque esa tasa se la debe trasladar a la municipalidad. Pero, ¿es una tasa o es un arbitrio? A cambio de esos 20 quetzales, ¿qué está recibiendo a cambio el turista, por ejemplo? O un guatemalteco que lleva a hospedarse ahí un par de días. Nada. Entonces no es una tasa, no hay una contraprestación. Lo que hay, lo que se está creando ahí es un arbitrio disfrazado de tasa. Ya en los próximos días yo estoy esperando ya que aparezca por ahí la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde suspenden provisionalmente esa resolución, porque es un arbitrio. Y aquí está afectando a personas que sí manejan el capital, porque no dice pensiones, no dice hoteles de segunda, tercera, no, va parejo, incluyendo los de 5 estrellas, ¿no? Y ahí sí hay capital para poder pagar una inconstitucionalidad. Creo que con esto que acabo de señalarle a la compañera, pues, María Arce, creo que le aclaro la duda que está planteando. Bueno, señores, para el examen del miércoles, porque el lunes tienen su examen, yo no tengo clases, la otra semana van a hacer la siguiente. El examen no les puedo desear suerte, definitivamente que no, porque someterse a un examen y ganarlo no es cuestión de suerte, es cuestión de prepararse, es cuestión de prepararse. Los que hicieron bien en el laboratorio, y solo pusieron cheques de bueno, pues que bien. Los que tuvieron malas y apuntaron a un lado lo que yo les dije, pues tienen que ir a comparar a ver dónde estuvo su error. Haciendo se aprende. Las recomendaciones que yo les puedo dar es que, por favor, como en el caso número 1, que la respuesta es artículo 7, numeral 3, literal B, pongan completo el artículo, con sus numerales y literales. Porque si ustedes solo me ponen artículo 7 y tiene 5 numerales y hay literales, ustedes solo me están dando una guía. Esa guía perfectamente puedo yo entender que se las dijo alguien y ustedes ni siquiera se tomaron la molestia de revisar el artículo. Eso es algo que observé en los exámenes anteriores del semestre anterior con ustedes y del año pasado. Es algo que todos sabemos, tienen sus copias, que están con todos los mecanismos ahí para comunicarse. Y alguien dice el caso número 1, artículo 8. Y todos ponen el artículo 8. Ni siquiera se toman la molestia de ver si efectivamente el artículo 8 cuadra con el caso. Y cuando yo califico, me encuentro con que 5, 10 o 15 o a veces más tienen la misma respuesta mala. ¿Por qué? Porque no se tomaron la molestia de revisar lo que dijo aquel otro compañero. Y ponen lo mismo. Yo, con mi secretaria, la he puesto a que me haga estadísticas. Porque separo, acuérdense que yo imprimo los exámenes de la práctica, para ver cuántos están dentro de un mismo grupo que tienen las mismas respuestas malas. Por pura curiosidad, porque como este es un asunto nuevo, estos años que acaban de pasar y el presente, pues me llama la curiosidad todo lo que está sucediendo. Y hasta estadísticas he hecho. Lo que sí les recomiendo es que estudien porque la teoría es poco, realmente es muy poco. Tienen todo el material, solo hay 2 temas, 2 puntos que no tienen material, que son re fáciles: las fuentes del derecho tributario y los modos y la interpretación e integración de las leyes tributarias. Todo lo demás ahí lo tienen, casi
todo está ahí. Yo de lo que explico, hay algunas cosas, pero son mínimas y que las pueden contestar incluso con el material. Entonces, hagan zona. Aprovechen ahorita para hacer zona, no menos de 20. Porque recuerden lo que les dije el primer día de clases. Yo no regalo puntos. Me gusta dar revisiones, no dejo trabajos. Y este es el examen que sirve para hacer zona. No el día de mañana, no van a llegar a 31 y se van a ver en problemas. Tienen zonas llegaron a 15 con los dos exámenes, piden revisiones, quieren que las revisiones salgan 11 puntos. ¿De dónde? Si mi margen de error es un punto para arriba y un punto para abajo, demostrado con los años. Así que lo que les puedo decir es, todos los cursos son importantes en este semestre. Porque con uno que pierdan no cierran. Todos. Entonces a todos hay que ponerles el mismo interés. Hay que estudiar. Están en la fase final, es el sprint, se tienen que esforzar más. Nos vemos el próximo miércoles entonces y que todo les salga bien. Buen fin de semana estudiando. Pasen ustedes buena noche.